Buenas tardes, estudiantes de séptimo nivel del proyecto Centroamérica. Qué gusto compartir con ustedes un nuevo material en el que estaremos analizando otros conceptos básicos de la geometría. Bueno, no conceptos básicos, pero sí otros conceptos que se desprenden de estos conceptos primitivos de los que hablamos la semana pasada. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita sobre los puntos colineales, qué son puntos colineales y qué son puntos no colineales. Entonces, los puntos colineales son tres o más puntos que se encuentren en una misma recta. Entonces, por ejemplo, si yo aquí tengo esta recta, vamos a cambiar el pilot porque ya este pilot falleció. Si yo tengo aquí una recta, vamos a ponerla de nuevo, y en esta recta aparece una A, B, C. Entonces aquí podríamos decir que los tres puntos están en la misma recta. Entonces son puntos colineales. ¿Cómo se representan? Bueno, se representan con una línea en el centro, en medio de ellos. Sí es importante mencionar que es necesario ponerlos en el orden en el que aparecen. O sea, si aparece ABC, pues debo poner ABC. Lo que se recomienda es ponerlo así, no poner ACB, porque este orden es el que nos va a dar noción para resolver algunos ejercicios en niveles superiores. Y por ejemplo, si hubiera aquí por ejemplo un punto D fuera de la recta, entonces digamos A, B, D son no colineales. ¿Ok? No tienen otra forma de representarse, simplemente se separan por una coma y se expresa que no son colineales. Entonces, puntos colineales que están en una misma recta pueden ser tres o más. Puntos no colineales son tres o más que no están en una misma recta. Igual que los puntos colineales, existen los puntos coplanares. Puntos coplanares. Los puntos coplanares son tres o más puntos que se encuentran en un mismo plano. Entonces recordemos que los planos normalmente los representamos con esta figura tan particular que se llama romboide, que se nombran con una letra del alfabeto griego. Bueno, eso no es un romboide, eso es una figura de cuatro lados. Se nombran con una figura del alfabeto griego y bueno, van a ser tres o más puntos que se encuentren dentro del plano. Entonces, por ejemplo, aquí ABC son puntos coplanares, pero estos no se representan de ninguna forma, simplemente pues se escribe ahí que son coplanares porque están en el mismo plano. Pues si yo tuviera un punto D afuera de ese plano, por ejemplo, entonces podríamos decir que BCD son no coplanares. ¿Por qué? Porque no están en el mismo plano. Si hay una disposición, bueno, un corolario o un postulado o un teorema. Sinceramente, muchachos, no estoy tan seguro de cuál sea la definición correcta, pero dice que donde hay tres puntos, ahí hay un plano. Entonces, digamos, si yo tengo aquí un punto J, aquí un punto L y aquí un punto I, esos tres puntos van a determinarme un plano. ¿Okay? Eso es un postulado que hay. Bueno, aquí me quedó terrible, pero vamos a corregirlo. Creo que es un postulado, un teorema. Esto lo pongo porque eventualmente en algún ejercicio nos pueden decir dónde hay un plano. Y uno nos dice, bueno, pues no hay ninguna figura como la que puso el profe. Y es por eso, porque bueno, la teoría nos dice que donde hay tres puntos existe un plano. Otros conceptos muy importantes tienen, bueno, ya vimos los de los puntos, están relacionados a la recta.
La recta, como ustedes saben, pues es una cantidad infinita de puntos hacia la derecha y hacia la izquierda, pero nosotros podemos estudiar la recta. Entonces, lo primero que podemos estudiar de una recta es el segmento de recta, ¿verdad? Una parte de la recta. ¿Ok? Un segmento de una recta es una parte de la recta que está comprendida entre dos puntos a los cuales se les llama extremo. Ok, entonces supongamos que aquí tenemos una recta, vamos a dibujar la recta. Y aquí tengo un punto A y aquí tengo un punto B. Pues aquí tengo la recta AB. Pero estos espacios o esta parte desde A hasta B es un segmento de recta. Esta parte yo puedo incluso medirla si tuviera la herramienta necesaria o si fuera necesario. ¿Cómo se le da nombre? Porque lo importante en realidad es el nombre, ¿cómo llamarlo? Este se llama segmento AB. Yo voy a usar las dos letras como que si fuera el nombre de la recta, pero encima pongo una línea así. Antes se acostumbraba a ponerle puntos encima también, pero eso ya ha cambiado. Lo que se le pone normalmente es solamente una línea de techito, o bueno, podríamos cambiarlo también llamarlo, perdón, como BA. Cualquiera de los dos nombres es correcto. Ahora, sobre este segmento o sobre esta parte del segmento, hay un punto que es muy importante que se llama punto medio. Vamos a poner aquí punto C. Vamos a ver si aquí está bien. Bueno, como su nombre lo indica, el punto medio es un punto que está a la mitad del segmento. Y lo particular del punto medio es que se cumple lo siguiente. Si AC, o sea, el segmento AC, mide lo mismo que el segmento CB, también igual, entonces C es el punto medio de AB. Entonces, si yo tengo un segmento y hay un punto en el centro y hace que los dos segmentos midan lo mismo, ese punto será el punto medio de dicho segmento. ¿Ok? Esto es el segmento, entonces es una parte de la recta que está comprendida entre dos puntos llamados extremos. Digamos que el segmento tiene un principio y un fin porque yo lo puedo medir. ¿Ok? La otra parte de la recta que podemos estudiar en nuestro nivel es el rayo. Bueno, valdría la pena decir que el rayo es una parte de la recta que tiene un principio, mas no tiene un fin porque el rayo es infinito. Y cuando yo pongo un punto en una recta, siempre voy a formar dos rayos, uno para la derecha y uno para la izquierda. Para nombrarlo también voy a ocupar dos puntos. Entonces supongamos aquí tengo la recta. Tengo la recta. Vamos a poner aquí el punto A. Bueno, el punto B, perdón. Ya aquí tengo dos rayos. Hay un rayo que va hacia la derecha y hay un rayo que va hacia la izquierda. Me concentraré en aquel que está ya hacia la derecha. Voy a eliminar todo esto. Bueno, no lo voy a eliminar, lo voy a dejar como punteado. Aquí vamos a aparecer un punto C. Y entonces tengo un rayo que se llama el rayo BC. Y encima se le pone un rayito chiquitito. Aquí sí es importante ponerle el punto. Hay textos donde no ponen el punto, pero lo normal es que uno lo pone, ¿ok? Entonces es el rayo BC, empieza, o el origen de este rayo es en B y contiene el punto C. Podríamos también llamarlo CB sin ningún problema. ¿Okay? Pasaría lo mismo en el rayo. Entonces, bueno, ahí en una recta pues podríamos tener varios rayos
Supongamos que aquí no hice ningún corte y que aquí viene continuo, aquí está el punto A. Entonces podríamos hablar del rayo BA o el rayo AB, pero eso no es tan normal o no es tan definitivo. ¿Okay? Lo que importa es que saber que lo nombramos con dos letras. El otro concepto de las rectas o el otro, digamos, sí, concepto importante en una recta es la semirrecta. Sin embargo, bueno, yo con las semirrectas no tengo tanto interés, no es de tanto nuestra necesidad de hablar sobre la semirrecta, porque bueno, en lo que tengo recordado en los exámenes últimamente no lo vi. Pero bueno, así como el rayo, o como un punto divide una recta en dos rayos, pues un punto también divide una recta en dos semirrectas. El punto mencionado pues también se llama origen, sin embargo no pertenece a la recta. Quiero que lo veamos así. Si aquí tenemos una recta, este punto A me parte la recta en dos semirrectas, pero vean que el punto no está pintado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese punto no pertenece a la semirrecta. Aquí tengo, por ejemplo, un punto B que sí está pintado. Entonces aquí tendría la semirrecta AB. Pues vean que es prácticamente igual que el rayo, solo que ese punto que llamamos origen, donde empieza el rayo, no está contenido en la semirrecta. Es una situación ahí bastante particular. No, pues no es tan importante en realidad su estudio. Pues obviamente todos los conceptos matemáticos son importantes, sí, pero para nuestro nivel en el examen que nosotros hacemos, pues ya casi no se ve, no se utiliza este concepto. Y vamos a terminar la sesión de hoy hablando igual sobre la recta, sobre los tipos de rectas, podemos decir, o bueno, posiciones de rectas. Tenemos las rectas paralelas. No son tipos porque las rectas de una sola forma, pero tal vez el comportamiento de las rectas. Rectas paralelas son dos rectas que no se van a tocar, no tienen un punto de intersección. Entonces decimos que esas son rectas paralelas. El símbolo es este. Aquí lo que ponemos es que L1 es paralelo con L2. Tal vez los puse muy separados, tal vez vienen más unidos, pero bueno, son dos rectas paralelas. Ejemplos de rectas paralelas en la vida real, en la vida cotidiana, bueno, los renglones de los cuadernos, las líneas del tren, ¿verdad? Porque son dos líneas que no se pueden tocar, tienen que ser paralelas entre sí. Si los cables están bien tensos, los cables de electricidad de las calles, bueno, si usted ve dos cables, no se pegan normalmente, son paralelos. También están las rectas perpendiculares, que bueno, son dos rectas que forman un ángulo recto. Más adelante hablaremos de lo que es un ángulo recto, pero básicamente cuando nosotros pensemos en una recta perpendicular, pues debemos pensar en una recta o dos rectas que forman una cruz. Pero en el dibujo, en la representación, debe venir un cuadrito. Eso significa que son rectas perpendiculares. ¿Cómo se representan? Pues bueno, representamos así, que L1 es perpendicular con L2. Símbolo de la perpendicularidad y símbolo del paralelismo. Y lo último que es importante que ustedes conozcan de sobre las rectas son las rectas concurrentes, que son rectas que se van a cruzar. Rectas concurrentes. Pero se cruzan simplemente pues haciendo como una especie de X. No van a formar un ángulo en específico, simplemente pues se dice que la recta L1 y la recta L2 son concurrentes. Importante, siempre que dos rectas se crucen, lo hacen en un solo punto.
Siempre que se crucen dos rectas, se van a cruzar en un punto y ese punto se llama punto de intersección. Entonces las rectas solamente se pueden tocar en un punto y ese punto se llama punto de intersección. Nos vemos en Meet, que esté muy bien.